¿Qué pasa entonces cuando nosotros no logramos, no logramos poder resolver un problema en el equipo? Pues lo que va a pasar es que todas las personas que están involucradas van a verse afectadas. Por ejemplo, si somos un grupo, somos un equipo de 5 personas. De las 5 personas, siempre en los grupos, siempre en los equipos, van a haber personas que están más comprometidas que otras, ¿no? Unas que están más entusiasmadas, que están más involucradas que otras personas, y esto se deben por factores que generalmente son individuales, ¿no? Económicos, anímicos, etc., ¿no? Entonces, bueno, entonces, pero ¿qué va a pasar? Que aquellas personas, que todos tenemos un objetivo, y el primer objetivo es mantener, por ejemplo, el empleo, ¿no? Lo que a mí me han brindado, que el objetivo que a mí me han puesto, o la meta que a mí me han planteado, yo la logre alcanzar, porque sé que así voy a poder, por ejemplo, mantener mi empleo. Así mi área va a poder seguir requiriendo al personal dentro del cual yo estoy incluido, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, no vamos a lograr los objetivos. No solamente me perjudico yo, si nosotros no sabemos solucionar, no sabemos escuchar lo que necesita el otro, lo que la organización requiere, lo que el mercado necesita ahora, si yo no sé tolerar las ideas de mi compañero, lo que va a pasar es que nos vamos a alejar del logro de nuestros objetivos, como oficina, como grupo, y posiblemente podamos perder el puesto de trabajo. ¿Qué más va a pasar? Va a pasar que vamos a estar como si fuéramos un círculo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No vamos a avanzar, no vamos a ir en línea recta, sino vamos a estar siempre en círculos. ¿Qué significa ir en círculos? En círculos significa que no vamos a generar nuevas acciones, sino que siempre vamos a estar sobre lo mismo. Y al estar sobre lo mismo no solamente se pierde tiempo, sino que no fluyen nuevas ideas, sino que acostumbras a las personas a que no se esfuercen más, a que solamente hagan o que solamente piensen o que solamente se involucren con aquello que tú consideras, ¿no? Aquello que tú consideras o aquello que considera otra persona, en el caso tú seas solamente parte de la acción, no parte de la estrategia de la acción. Nos convertimos en solamente espectadores, pero no aportamos más, ¿no? Entonces, simplemente siempre vamos a estar en el mismo círculo, ¿no? Haciendo el mismo proceso, o sea, haciendo el reproceso, lo que se conoce. También va a pasar que las relaciones, las personas del equipo van a empezar a tener una mala aptitud, una mala vinculación entre ellos mismos. Entonces, las relaciones se desgastan, las relaciones se van partiendo, se van resquebrajando. Cuando hablamos de que se empieza a requebrajar las relaciones entre las personas, estamos hablando o estamos dando pie ya a hablar de clima, ¿no? Recuerden que el clima lo generan los trabajadores, los colaboradores. Entonces, cada uno de nosotros genera el clima de la organización. Y la cultura es lo que se genera, es lo que se promueve por medio de las decisiones estratégicas que tenga la parte jerárquica, la parte directiva de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como empezamos a tener relaciones requebrajadas entre los miembros, va a haber un mal clima, van a haber chismes, van a haber poca tolerancia, va a haber una situación donde las personas entre ellas son enemigas, y recuerden que cuando ya hablamos de trabajo es que pasamos 8 horas juntos, entonces esta situación se vuelve desgastante, ¿no? Las personas se sienten incómodas de estar en la oficina, las personas se sienten incómodas de tener que escuchar al otro, se siente incómodo de escuchar siempre la actitud negativa, la actitud maliciosa de un compañero, y esto hace que algunas personas se sientan muy desgastadas emocionalmente y decidan alejarse. Tal vez alejarme, tal vez no implica que me tenga que ir porque no tengo otro empleo, porque ahorita la situación está difícil, pero sí me alejo, ya no portando mis ideas, ya no queriendo escuchar a mis compañeros, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque me siento desgastado, porque me siento fastidiado de estar en este grupo. Entonces, cuando yo me empiezo a alejar, o cuando alguno de los miembros empieza a alejar, ¿qué es lo que pasa? Finalmente no vamos a ser productivos. Puedo estar 8 horas de trabajo en mi oficina,
pero no aporto a lo que necesita la organización, no aporto a poder conseguir aquellos objetivos que quiere alcanzar la empresa, ¿no? Entonces, todo esto es lo que conlleva un acto, un apto no arreglado, ¿no? Un apto que genera incomodidad, que genera fastidio, que es un problema y que no llegamos a poder solucionar dentro de un tiempo determinado, ¿no? Porque a veces lo vamos dejando, lo vamos postergando, vamos diciendo, ah, ese es un problema, pero es chiquito, sí, pero es como un incendio, ¿no? Empieza chiquito, pero se puede hacer súper grande y luego ya no vamos a poder apagarlo, ¿no? ¿Qué características debe tener un equipo, un buen equipo, para poder solucionar los problemas que se nos van a presentar? En el ámbito laboral, los problemas se nos van a presentar en el día a día. Es cierto que la función del líder es súper importante, o sea, la función del jefe o del coordinador o de la persona que por sus propias características sabemos que tiene una actitud de líder, ¿no? Una actitud de liderar. Pero aquí recordemos cuando veíamos los tipos de liderazgo, que no todos nacemos con las características para ser un líder, pero eso no implica que tú no puedas hacerlo, ¿no? A veces por la necesidad nos toca hacerlo, ¿no? Y al hacerlo, pues nos va a tocar incentivar, buscar las herramientas para incentivar a los demás y poder encaminarnos hacia la búsqueda de un objetivo que va a beneficiarnos a todos. Entonces, ¿qué características debe tener un equipo para que pueda solucionar un problema o para que puedan solucionar sus problemas? Primero, la primera característica es que sí o sí estos deben estar enfocados, deben tener en claro cuál es el objetivo que desean alcanzar, cuál es la meta, cuál es la misión del área, de las responsabilidades que se le han asignado y por las cuales te remuneran. Debes tenerlas en claro, o sea, la gente debe conocer cuál es su función, cuál es su trabajo, para poderle dar o para poderle solicitar una alternativa. Sí o sí, lo que tenemos que estar es enfocados en el objetivo que tenemos como organización, en el objetivo que tenemos como área, en el objetivo que yo como persona tengo que contribuir para que mi área pueda seguir funcionando. ¿Qué otra característica? La otra característica es que tengo que tener en claro cómo voy a conseguir un objetivo en beneficio de mi área, pensando que si mi área funciona bien, que si mi área trabaja bien, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Lo que va a pasar contigo es que vas a tener trabajo por mucho más tiempo. Significa que tu área va a ir creciendo y al ir creciendo posiblemente también incremente tu ingreso salarial, ¿no? Entonces existe la compensación, ¿no? De que si yo me esfuerzo un poco más, posiblemente también, dependiendo, claro, de la cultura de la organización, sea equitativa la distribución de la ganancia que pueda haber, ¿no? ¿Qué más va a haber? ¿Qué otra característica tiene que tener los equipos para poder solucionar un problema? El sentido de la urgencia, el sentido de saber qué es lo que tengo que hacer ahorita y qué es lo que puede esperar, qué es en lo que me tengo que empapar, qué es lo que tengo que ponerle o inyectarle mucha atención y qué es lo que puedo dejar. Para esto, una herramienta muy importante que la recomiendan muchas personas que están relacionadas con habilidades blandas, sobre todo, es el uso de una ayuda. Y esta ayuda puede ser, por ejemplo, un planner para que tú puedas ir poniendo tus pendientes, una agenda, ¿no? O un mural donde vas a ir colocando con composites los colores, ¿no? Esta es como una cuestión estratégica, por ejemplo, para un jefe, ¿no? Va a poner con ciertos posits por día con color, ¿no? Por ejemplo, en rosadito, lo muy urgente, en amarillo, lo que puede esperar, y así todos los pendientes del día, y él o ella, con ayuda de su propio equipo, con ayuda de las personas con las que trabaja, pues vamos a ir viendo si tal vez hay algo que puede esperar para otro día y hay cosas que sí o sí tienen que ser solucionadas, ¿no? Esto es muy importante porque el sentido de urgencia genera que el equipo se mantenga unido. Si nuestro líder, si tu líder es una persona que le da igual todo, de que sí, luego para mañana, para pasado, y nos damos cuenta que es una persona que se la pasa pensando, se la pasa diciendo que los problemas se van a solucionar solos, o que mañana, mañana y mañana, y nunca se solucionan, las personas se vuelven iguales. O sea, el equipo se vuelve igual. El equipo se vuelve de que, ay, no,
Mañana hago ese informe. Ah, mañana hago ese reporte. Ah, no importa, pasado mañana. ¿Por qué? Porque su líder, la persona que los guía, tiene las mismas características. Entonces, recuerden que la asignatura justamente trata de eso, ¿no? La asignatura trata del liderazgo que nosotros vamos a tener dentro de nuestros equipos de trabajo. Entonces, tú no puedes exigirles a las personas si las personas no ven en ti un comportamiento. No se trata de que las personas te tengan miedo, se trata de que las personas se incentiven, pero que vean lo que tú vas haciendo, ¿no? Entonces, esta es una alternativa, una buena alternativa para poder justamente unirnos, ¿no? En trabajo de poder decir qué es lo que tenemos que hacer primero, qué es lo que puede esperar para luego. También otra característica es la comunicación efectiva y la comunicación asertiva. La comunicación efectiva implica que nosotros tengamos que decir lo que está pasando en el momento que se está dando. O sea, yo no puedo corregir a una persona cuando ya pasó un día. No puedo corregir a una persona o no puedo decirle a una persona, oye, ¿qué quisiste decir aquí? Porque ya la persona ni se acordará. Entonces, si yo me doy cuenta, yo tengo la oportunidad de ver que hay algo que puedo ayudar o hay algo en lo que puede mejorar una persona, tengo que alertarlo, tengo que decírselo en el momento, pero tengo que saberlo decir con asertividad. Ser asertivo, hemos dicho ya hace 2 semanas que hablábamos justamente de comunicación asertiva, no significa ser débil, no significa que tener miedo, significa hablar con propiedad, hablar con firmeza y para hablar con firmeza, habla con fundamento. Entonces, ten la evidencia, ten la situación, ten el ejemplo y usando, como por ejemplo, les explicaba ese día, la herramienta del SSI, ¿no? Situación, ¿no? Explícale a la persona cuándo pasó, qué es lo que hizo y finalmente la consecuencia. ¿No? Esa es una técnica que cualquier persona la entiende y además de que cualquier persona la entiende, la sientes, ¿no? Porque pucha, oye, sí, tal día yo hice esto, pasó esto y pucha, claro, este fue el efecto que obtuve, ¿no? Entonces, siempre hay que usar la asertividad, pero siempre también no dejar pasar la corrección. La corrección tiene que hacerse en el momento. Dejarlo pasar ya no tiene ningún valor. La proactividad es otra característica que debe tener el equipo. Ser proactivo es algo que nos cuesta mucho, ¿no? ¿Por qué nos cuesta? Porque sobre todo cuando estamos en instituciones donde, por ejemplo, sabemos que no va a haber ningún tipo de movimiento económico en beneficio de nosotros porque tenemos un salario y posiblemente nos jubilemos con ese salario, no hay, digamos que, un compromiso adicional. Entonces, el ser proactivo está muy relacionado con el hecho de que una persona quiera o pueda dar un plus adicional dentro de la organización, ¿no? Pero la proactividad no solamente es eso. La proactividad significa que yo me haga responsable por las funciones que a mí se me han asignado dentro de mis horas de trabajo y que luego de eso yo pueda ver si puedo ayudar a otras cosas. Pero primero lo que yo tengo que hacer es solucionar lo que a mí se me asignó, ¿no? A veces hay personas que parecen buena gente, ¿no? Que siempre están dispuestos a ayudar a otros, pero cuando tú los ves, tienen como un montón de problemas dentro de su área de trabajo que no saben solucionar, que no han solucionado, pero viven solucionando los problemas de los demás, ¿no? O de otras áreas, o de otros compañeros. Entonces, no hay nada más tonto que dedicarnos a solucionar problemas de otros cuando tú o cuando nuestra área vemos que tiene problemas tan serios, ¿no? Tan complicados, que podría no solamente generar un problema para mí, ¿no? Porque bueno, si tú no eres una persona hábil y te tienen que sacar porque justamente vas postergando, bueno, te sacan a ti, pero puede repercutir en el grupo, ¿no? En tus compañeros, en las personas que están contigo. Entonces hay que ser responsables con el tiempo, hay que ser responsables con las acciones que vamos a tomar, con aquello que genera una urgencia para poder resolver en beneficio de todos los que conformamos ese equipo. Otra característica es la responsabilidad y el compromiso que cada integrante va a tener. El compromiso es una característica bastante difícil de poder solicitar ahora, porque el compromiso se gana, ¿no? La organización, la empresa, tiene que poner los medios para solicitar el compromiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú no puedes pedirle a una persona, a un colaborador que trabaje con buena aptitud, si dentro de la oficina, donde va a pasar 8 horas, por ejemplo, no tiene ni siquiera un bidón de agua,
¿no? O donde, por ejemplo, no tiene ventilación, o donde tal vez no tiene un computador y tiene que estar sorteándose el computador con otro compañero. Entonces, si los compañeros y las personas que forman parte del equipo no tienen el material suficiente o el material indicado para poder trabajar, ustedes o nosotros tenemos que alzar la voz para que la persona encargada pues vea la forma de poder solucionar ese problema, ¿no? ¿Qué significa solucionar el problema? Pues pedir ventiladores, pedirnos las condiciones básicas que nosotros necesitamos, porque justamente esa es una de las funciones que va a tener aquella persona que está encargada del equipo, ¿no? Si es que hubiera una persona encargada. Si no hay una persona encargada, pues nos toca a nosotros manifestarnos, indicar cuál es la molestia, qué es lo que está pasando y fastidiar, ¿no? O sea, yo no lo veo como fastidiar, pero sí considero que es muy importante cacarear el problema. ¿Qué significa cacarear el problema? Así como la gallina cada vez que pone un huevo se pone a cacarear, a decir que, ¿no? A alertar a las personas a su alrededor que ha hecho algo bueno, lo mismo pasa, o lo mismo creo yo que tenemos que hacer cuando estamos en una organización y vemos que hay problemas y no son solucionados, o cuando vemos que alguien del equipo hace cosas buenas pero no es alentado. O sea, hay que comunicarlo, hay que decirlo, ¿no? ¿Y cómo se dice? Bueno, ahora es súper fácil porque solamente lo podemos hacer con un correo electrónico, alertándolo obviamente a la gestión o a la persona que está sobre nosotros, ¿no? Para que quede como evidencia, para que quede como aliciento de la persona que hizo algo bueno, ¿no? Entonces, esto es básico si nosotros queremos, si somos partes de un equipo. Y finalmente, otra característica es el espíritu de colaboración del trabajo en equipo. Este espíritu de colaboración también va a nacer, va a crecer en base al clima de la organización, en base a la cultura que la empresa tenga. ¿Por qué? Porque tú te sientes comprometido, tú te sientes con ganas de querer ayudar a tu compañero, dependiendo de cuánto te hayan ayudado a ti, ¿no? Lamentablemente, en la mayoría de casos, funcionamos de esa manera. Si nosotros hemos necesitado ayuda en algún momento y no se nos ha dado, cuando otra persona lo necesite, son pocas las personas que van a decir, ah, bueno, yo te ayudo, ¿no? Esa aptitud, digamos que no fluye en todas las personas. Pero para esto, los líderes de grupo, los líderes de las organizaciones, deben trabajar, ¿no? Deben trabajarlo con las cuestiones de cultura organizacional y con las cuestiones de clima. Para esto me parece súper básico, por ejemplo, el reconocer los aspectos positivos de cada trabajador, ¿no? Si ustedes forman parte, por ejemplo, de un equipo de ventas, me imagino, por poner un equipo, digamos, de los que son más comunes ahora, ¿no? Si formo parte de un equipo de ventas, ok, y yo veo que mi compañero José, pues hizo más ventas que los demás, ¿por qué no decirle a mi jefe, oiga jefe, hay que reconocerlo, ¿no? 3 minutitos, lo típico que hace cualquier buen líder es reunirse con su personal o con las personas al menos una vez por semana, ¿no? Y dentro de esa semana, pues, oye, agradezco, comento, felicito el buen desempeño de José, de Pepe, pero no voy a decir, oye Pepe, te portaste bien esta semana, sino voy a decir la acción que hizo Pepe, ¿no? El compromiso, el plus adicional, aquello que dio, no para que los demás sientan envidia, sino para que él sienta que esa acción positiva que él hizo se mantenga, se refuerce. Porque si es como un niño, ¿no? Si a un niño tú le das un caramelo, ese niño va a volver a hacer la misma acción. Es un condicionamiento positivo, es un condicionamiento que tú agradeces públicamente, que tú reconoces públicamente, bueno, o si no quieres hacerlo públicamente, que sería triste, porque a las personas que hacen bien las cosas hay que saber reconocerlas, pero es igual, si no lo puedes hacer públicamente, si lo vas a hacer tú y esa persona nada más, oye, reconocerle, ¿no? Te felicito, mira, has llegado a tu meta, mira, has conseguido tales ventas, mira, has conseguido recuperar tal cliente, etc. Pero esa actitud se valora mucho, se va quedando en las emociones de las personas. Entonces, y eso va generando justamente el espíritu de colaboración de los equipos. El equipo debe tener un espíritu donde valora, donde se siente valorado y valora también el trabajo, el compromiso de sus demás compañeros. Ahora, ok, hemos hablado de las cuestiones
de problemas, ¿no? Los problemas dentro de la organización siempre se van a dar, siempre van a haber. Nosotros necesitamos poder solucionar esos problemas. Y cuando estamos hablando de equipos, cuando estamos hablando de grupos, tenemos que solucionarlo en base a las perspectivas de cada uno de los miembros. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer, como nos decía Luis en su ejemplo, hacer, por ejemplo, una lluvia de ideas, en sus respuestas, perdón, una lluvia de ideas. Y en esta lluvia de ideas, ¿quiénes van a participar? Las personas involucradas, o sea, las personas del equipo, las personas que, incito, de alguna u otra manera se ven beneficiadas o se ven perjudicadas por el problema que está existiendo. Entonces, en base a toda esta lluvia de ideas, a toda esta bueno, sí, esta lluvia de ideas que va a haber de nuestros compañeros, de nuestro equipo, nosotros vamos a escoger alguna de las ideas que se puede convertir, como les explicaba en un inicio, en una columna vertebral, en la espina, pero los comentarios de los demás van a ir nutriendo, van a ir haciendo más gordita, más fuerte este esqueleto para poder tomar la decisión correcta. Entonces, hablar de toma de decisiones es decir, voy a solucionar un problema, pensando en la necesidad que tengo, pero también tomando en cuenta lo que opinan los demás, tomando en cuenta la experiencia de los demás, tomando en cuenta las necesidades de los demás. La toma de decisión no es más que un proceso mediante el cual cada uno de los jefes o cada uno de los responsables o cada uno de nosotros vamos a realizar una elección dentro de varias opciones que podemos tener para poder dar solución, para poder resolver aquella situación incómoda dentro del contexto en el que nosotros podamos estar. Por ejemplo, el contexto familiar, el contexto laboral, un contexto personal, como les decía el ejemplo del plagio, ¿no? De la copia. Tú decides si lo sacas o no sacas tu chuleta, ¿no? O sea, de ti depende, nadie te obliga, pero sabemos que va a tener una consecuencia. La consecuencia es que si tú la sacas, luego te acostumbras, y si no la sacas, bueno, la próxima vez vas a estudiar un poco más. También en el ámbito social o dentro del ámbito organizacional. Entonces, la toma de decisiones es un paso importante hacerlo, pero para poder hacerlo tengo que tener una gran cantidad o que fluyan muchas ideas justamente para tomar la mejor decisión, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que existen de poder tomar decisiones en equipo, con las personas con las que nosotros trabajamos? Bueno, lo primero que yo creo, que no lo han considerado aquí, pero lo primero que yo creo es el hecho de poder permitir escuchar a los demás. Todas las personas nos sentimos bien cuando alguien te escucha. Tenga sentido o no tenga sentido lo que la persona dice, porque tal vez la persona no tiene, el comentario que hizo no tiene sentido, pero tú puedes encaminarlo, ¿no? Por ejemplo, si la persona dice algo que no acopla a la situación, lo que un buen líder sería es, oye, voy a transformar esa respuesta de esta persona en algo que podría más o menos sonar a lo que él ha dicho para darle la seguridad de que la próxima vez participe, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, y así como lo ha dicho, por ejemplo, José, Luis, Pedro, quien sea, así como lo dijo Pedro, por ejemplo, tal cosa. Y Pedro dirá, yo dije eso, bueno, no importa si lo dijo o no lo dijo, pero lo que estoy haciendo es que Pedro sienta que tal vez lo que él dijo, tal vez lo que él comentó, puede tener un sentido para otra persona y puede seguir participando para otra vez. Entonces, yo considero que es muy importante darle apertura, abrirle micro, lo que podríamos decir, darle micro a las personas que forman parte del equipo, ¿no? Hacerlos o dejarlos escuchar y que nosotros justamente escuchemos lo que ellos piensan, la opinión que ellos puedan tener. Esto me va a generar que haya una gran cantidad de ideas y al haber una gran cantidad de ideas, las personas empiezan a relacionar estas ideas con sus experiencias o con las experiencias que pudieron tener en un pasado. Y al tener esas experiencias va a fluir automáticamente muchas más ideas, fluye la creatividad. Cuando nosotros empezamos a comentar, cuando nosotros empezamos a responder preguntas, cuando empezamos a darnos cuenta de la gran importancia
que tienen las ideas, vamos a impulsar, sin querer queriendo, a que los miembros del equipo participen más, se involucren. Y cuando una persona del equipo siente que su idea está siendo tomada en cuenta, ¿no? Recuerden, puede haber una idea principal, el esqueleto, pero vamos llenándolo con vértebras, vamos haciéndolo cada vez mucho más gordito en base a las ideas de los demás. La gente se involucra. ¿Por qué se involucra? Porque parte de mi idea está metida en esa acción que vamos a generar, en esa acción que estoy ejecutando. Entonces me siento bien. ¿Por qué me siento bien? Porque de alguna u otra manera mi pensamiento, mi idea está siendo escuchado, está siendo aplicado, ¿no? Otra ventaja de las decisiones en equipo es que nosotros vamos a encontrar las mejores alternativas, y estas mejores alternativas van a estar nutridas por la experiencia, por el conocimiento de los compañeros, de las personas que forman parte de mi equipo, que nos están acompañando en este momento en las funciones o en las actividades que estemos desarrollando, ¿no? Y finalmente, pues otra ventaja es que mientras más ricas sean las ideas, mientras más creatividad haya, porque la creatividad fluye justamente con las ideas y con las experiencias de los compañeros, pues yo voy a tener una respuesta, voy a tomar una decisión mucho más satisfactoria, mucho más productiva en beneficio de todos, y pues obviamente estamos promoviendo la eficacia dentro de el equipo, ¿no? Dentro de la necesidad que tenga el equipo. Ok, ¿qué desventajas hay cuando nosotros hablamos de toma de decisiones? No todo es ventaja, porque como cualquier situación tiene pros y tiene contras, ¿no? Unas acciones en contra, por ejemplo, puede ser que como hacemos lluvia de ideas y como queremos escuchar a todos, pucha, los procesos se vuelven más lentos, porque voy a tener que ocupar más tiempo. Para eso, el líder, la persona responsable, ¿qué tiene que hacer? Tomar sus herramientas, medir cuánto tiempo van a durar sus reuniones y agendarlo, ¿no? Decir, bueno, chicos, vamos a tener una reunión de 10 minutos y no más, ¿no? O sea, yo no puedo decir que voy a tener una reunión de 10 minutos y que luego se lance para una hora. No, porque yo pierdo también credibilidad, pierdo interés. Y según varios estudios de neurociencia dicen que las personas vamos a tener un nivel de atención en los primeros 20 minutos. Después de los primeros 20 minutos ya es por demás, ¿no? O sea, se queda muy poca de la información que se da o que se dice después de los 20 primeros minutos, ¿no? También se van a desgastar las relaciones. ¿Por qué se van a regalar las relaciones? Porque siempre van a haber aquellas personas que tienen un estilo agresivo, ¿no? ¿Y qué significa el estilo agresivo? Pues que siempre quieren participar, que quieren que sus ideas sí o sí sean tomadas en cuenta, y siempre van a existir los pasivos, aquellas personas que se quedan calladitas. Entonces, esto puede hacer que hayan personas que quieren sí o sí siempre el protagonismo, y otras personas de que más bien siempre están calladitas, no ayudan mucho a la interacción, no ayudan mucho a participar, a la participación justamente del equipo, ¿no? O de ellos dentro del trabajo. También puede generar ciertas desuniones, pero esta desunión se va a generar si es que el líder no es inteligente. ¿Y a qué me refiero que no es inteligente? Si es que el líder tiene que ir, por ejemplo, la agenda, la pizarra, el planner son básicos para él, porque él tiene que ir anotando justamente los puntos más importantes, porque eso de decir, yo me acuerdo, no te acuerdas, la mente es súper frágil, ¿no? Entonces tienes que tener tu agenda para ir apuntando, o tu pizarrón y apuntando las ideas de los demás cuando vas teniendo una reunión. Y en base a esto, ir hilando lo más importante de todos. Y por ejemplo, una técnica que yo recomiendo mucho es, oye, y al costado ponga el nombre de la persona, porque así cuando tú ya des la idea global, tú vas a decir, oye, y así como lo dijo Miguel, porque lo has apuntado ahí entre paréntesis está Miguel, ¿no? Y como complementó Rosa, porque entre paréntesis has puesto Rosa, ¿no? Y de esta forma la gente se va sintiendo bien porque, oye, lo que yo dije, el jefe se acuerda. Tal vez no se acuerda porque no tiene una supermemoria, pero sí es una persona ordenada, sí es una persona que valora las herramientas que tiene a disposición, por ejemplo, el pizarrón, o la agenda, ¿no? O el papel donde está teniendo la información con la que está llevando la reunión que está teniendo. Entonces, esa es una forma como se evita el desgaste de las relaciones, porque todas las personas van a ser nombradas, todas las personas
de alguna forma tienen que haber aportado, y la conclusión general, la conclusión final, obviamente, pues la va a dar el líder del equipo, ¿no? Mencionando el aporte de cada uno. Otra desventaja, por eso es que yo no sé si considerarlo como desventaja, bueno, aquí lo han considerado como desventaja viendo el desgaste, pero considero que esto pasa solamente si el líder no es estrategia, no usa una estrategia así, simplemente pues está tratando de cumplir, pero no tratando de que se una, de que haya trabajo en equipo, ¿no? Luego está que se puede generar desunión, ¿no? Dentro del equipo, justamente el que se generen los bandos. ¿Por qué se generan los bandos? Por el desgaste. ¿Por qué se genera el desgaste? Porque el líder no tiene una buena comunicación, no centra el trabajo, perdón, no unifica el trabajo, sino centra simplemente en algunas personas. Y finalmente, también otra desventaja es que posiblemente no se llegue a una decisión clara, no se llegue a un consenso y que haya más bien confusión y descoordinación. Para esto también el líder es el responsable. ¿Por qué? Porque el líder tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a analizar, tiene que aprender a unir y finalmente tiene que aprender a decidir, ¿no? Entonces, sobre el líder cae, o aquellas personas que tienen a cargo personal, sobre ellas recae el hecho de que su personal, de que las personas que forman su equipo, que dan ideas, que generan soluciones, pues no dilaten las alternativas, y no solamente que no dilaten, sino que la respuesta, la alternativa, sea la más prudente, sea la más nutrida en base justamente a la información que hemos recopilado de todos. Y esto puede parecer difícil, ¿no? Pero creo que es una cuestión que se mejora, que se va perfilando con la práctica. La idea es iniciarlo, porque si solamente lo leemos o si solamente lo escuchamos de otra persona, bacán, tú tienes el conocimiento, lo has escuchado, pero aplícalo. Aplícalo, porque aplicándolo tú puedes generar tus propias variaciones, ¿no? O puedes ir generando tus propias estrategias. La toma de decisiones tiene 10 principios para poder considerarla como eficaz. La primera es que tenemos que preocuparnos, sí o sí, preocúpate por decidir más que por acertar. O sea, si no funciona, no funcionó, pues, pero ya sabes que para la próxima ese camino no es el adecuado. Pero no te tiene que temblar la esperanza, la fuerza, no sabría qué valor ponerle aquí, pero no te tiene que temblar el hecho de poder, el miedo sería, no te puede temblar el miedo de decir, no hago esto porque, pucha, puede pasar esto. No, sí, ya, pues si pasa eso ya lo tienes para la próxima, ¿no? A menos que esto pues atente contra la vida de uno de los miembros, por ejemplo, ¿no? La segunda, el segundo principio es sí o sí primero identificar cuáles son los objetivos. A veces nosotros pertenecemos a un equipo de trabajo, pero no tenemos en claro cuál es el objetivo de nuestra oficina, o cuál es el objetivo de nuestra área, o cuál es el objetivo de mi trabajo. Entonces, es básico que yo, sin necesidad de que yo sea el jefe, que yo tenga en claro cuál es el objetivo de mi área, ¿no? O cuál es el objetivo de mi trabajo, cuál es el objetivo de esas 8 horas de trabajo que yo tengo que hacer dentro de la empresa, dentro de la tienda, dentro del sitio donde yo me esté desenvolviendo, ¿no? Entonces, identifica cuáles son los objetivos de tu trabajo. O sea, no cuáles son tus objetivos personales, sino cuáles son tus objetivos como un trabajo, ¿no? Y yo tenía un jefe, yo tuve un jefe cuando en los primeros años de mi formación profesional, que yo ya trabajaba ahí en ese tiempo, yo trabajé en un área de ventas, ¿no? De captación de alumnos para una universidad. Entonces, este jefe que yo tenía nos reunía, todo cierto, no me acuerdo si eran los lunes o si eran los viernes, pero nos reunía una vez por semana y él nos decía, ¿no? Ok, Juana, ¿cuáles fueron tus objetivos de esta semana? ¿No? O nos decía, Juana, ¿cuáles fueron los objetivos que te planteaste y cuáles fueron los que lograste? Cierto, porque, o sea, yo tengo que llegar a mi semana teniendo en claro cuál es mi objetivo de esa semana. Y él se daba el trabajo de ponerlos en el pizarrón. Por ejemplo, la meta mía, no, la meta de Juana era captar a 5 estudiantes de tales colegios nacionales. O sea, yo lo tenía apuntadito ahí, ¿no? Y luego, cuando llegaba el término de la semana, yo veía, oye, Juana, ¿y lograste esa meta?
¿Qué pasó? ¿Por qué no lo lograste? ¿No? Entonces, esa dinámica fue muy buena y a mí personalmente me ayudó muchísimo en el transcurso luego con otras responsabilidades que yo fui asumiendo, ¿no? Porque lo primero, lo básico, es que cada miembro tenga en claro cuáles son los objetivos de su puesto, cuáles son los objetivos de su área para poder tomar siempre la mejor decisión, ¿no? Y poder tener más claro el sentido justamente de urgencia que veíamos antes. Como tercer principio está el plantear los problemas y ser realistas. Hay problemas que vamos a poder solucionar como equipo y hay problemas que nos lo tienen que solucionar otras áreas, otras personas o que tienen otros costos. Entonces hay que tener en claro qué es lo que yo puedo hacer con mi equipo y qué es lo que sí o sí tengo que derivar a otras áreas. No puedo tener miedo a pedirle a otra área que lo solucione o dejar sentado que necesito esto, pero que no hay solución, ¿no? Por ejemplo, si mis vendedores no tienen nuevas rutas o mis vendedores no tienen nuevos productos, yo no puedo pedir pues que se incremente el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero informarlo. Como punto 4, el cuarto principio nos dice no autoengañarnos, ¿no? No pensar que estamos haciendo las cosas bien si no estamos viendo resultados. Algo que a mí me ayudó, y digo me ayudó porque el último año no lo he hecho, tal vez porque me ha tocado trabajar de manera individual, ¿no? Antes sí contaba, digamos que con una cantidad de personal, ahora no. Ha sido dentro de mi agenda poder poner las cosas que yo tenía pendientes, ¿no? Entonces, yo generalmente mis agendas siempre las he llenado totalmente, totales, ¿no? Muy rara vez han quedado hojas vacías y esas hojas vacías las usaba luego para otras cosas. Pero en la agenda siempre ir poniendo lo que yo tenía que hacer. Y esas cosas que tenía que hacer las iba tachando para que vayan quedando lo que había logrado. Y lo que no había logrado, pues luego lo pasaba a otro momento, ¿no? Y en esos momentos cuando yo sentía que tal vez, por ejemplo, no estaba logrando lo que me pedía mi jefe inmediato, o tal vez tenía algunos problemas con las personas que trabajaban conmigo por X o Y que pudiera haber o pasar, yo miraba mi agenda, iba viendo justamente lo que había logrado, y eso que había logrado me ayudaba a mí a ver si es que realmente yo estaba haciendo bien las cosas o que si realmente lo que los demás decían yo tenía que modificar algunas cosas, ¿no? Entonces, el autoengaño es muy importante que nosotros lo detectemos. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a que otra persona sepa más que nosotros, sino a lo que nosotros tenemos que tenerle miedo es a no hacerle caso a las sugerencias, porque alguien te puede decir qué hacer, pero tú decides hacerlo. O lo que otra persona te dice que tú hagas, tú lo puedes acoplar a la realidad de tu organización, a la realidad de tu personalidad, a la realidad del sentido de urgencia, por ejemplo, si es que formas parte de un equipo, del equipo al que formamos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no nos autoengañemos, que no pensemos que estamos haciendo bien las cosas, que no pensemos porque vamos postergando diciendo, mañana lo soluciono, estamos haciendo bien las cosas, ¿no? El autoengaño es malísimo para la eficacia justamente de conseguir los objetivos de una organización. Como principio 5 tenemos que debemos atender la información que es relevante. Aquella información que no me suma, aquella información que puede esperar, la postergo. Importante para esto poder tener en claro cuál es lo urgente, qué es lo que tengo que solucionar ahora y qué es lo que sí puede esperar, ¿no? Entonces, si yo no tengo una supermemoria, si yo sé que siempre me olvido de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi agenda o mi pizarrón. Como principio sexto está el reconocer la incertidumbre y gestionarla. ¿Qué significa esto? Las personas tienen miedo, nuestros colaboradores, yo mismo, ¿no? Como parte del equipo, tengo miedo a equivocarme, pero yo no puedo tener miedo a equivocarme. Lo que tengo que tener miedo es a quedarme atada o a quedarme atado y a no accionar. Nosotros debemos sí o sí poder avanzar y asumir con responsabilidad lo que se venga, ¿no? Las decisiones que nosotros tomemos no siempre van a ser las adecuadas, pero de las decisiones no adecuadas es justamente que aprendo yo y aprenden los demás.
¿no? Entonces, muchas personas pueden decir, ah, pero siempre me voy a ir equivocando. No, porque se supone que con cada equivocación vas aprendiendo que no volver a hacer, ¿no? O hacia dónde ir atinando, ¿no? Entonces, uno va, digamos que nutriéndose, va poniéndose cada vez más fuerte, más sólido, justamente con aquellas decisiones buenas o malas que puede ir presentando. Pero si siempre te decides a postergar, a postergar, a postergar y a no decidir, pues no vas a tener ningún tipo de aprendizaje porque no hay nada sólido dentro de tu desarrollo, dentro del equipo en el que estás, ¿no? O dentro de la dirección, si es que peor aún, direccionas personas y no nos atrevemos a accionar. Como séptimo principio, el ser creativo y el generar alternativas. Básico para esto, escuchar a lo que piensan los demás, escuchar las opiniones, escuchar las experiencias que otras personas han tenido, ¿no? Los miembros del equipo, porque eso me va a ayudar a poder complementar. Además, lo que me puede haber pasado a mí o la idea que tiene una persona, tal vez otra persona la relaciona con algo y dice, oye, sí, por ejemplo, en tal organización pasó esto, 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 o mira, yo he visto esto, esto, o alguna vez hicimos esto, esto, y así empezamos a fluir, empieza a fluir justamente mayor información. Como principio 8 está el tener en cuenta las decisiones y que las decisiones tienen consecuencias, ¿no? El que tú no actúes tiene consecuencia y el que tú actúes también va a tener una consecuencia. Sea positiva o negativa, tenemos que asumir la responsabilidad de esta, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esta significa también asumir el aprendizaje que te va a dar, ¿no? Que te va a dejar. Como punto 8, como punto 9, ¿no? Como principio 9 está lo que tú decidas, sí o sí debemos ponerlo en práctica, ¿no? No podemos decir, ah, bueno, hemos decidido esto, ya, pero lo vamos a usar la próxima vez, ¿no? O sea, tiene que empezar a ser aplicado ya en el momento, ¿no? Y finalmente el 10º principio consiste en que todo, o en que más bien no todo tiene que estar relacionado con la racionalidad. No todo tiene que estar basado con el conocimiento, no todo tiene que estar basado con la información o con la experiencia, porque pueden haber también comentarios, pueden haber también experiencias basadas en la emotividad. Y así como hay situaciones basadas en la emotividad, también hay cuestiones que no te puedes dejar llevar por la emotividad, que tienes que ser, si te toca amonestar a una persona, tienes que hacerlo, no por el beneficio tuyo, por el beneficio de esa persona, porque esa persona luego se va a ir a otra organización y va a sufrir lo mismo que contigo, ¿no? O porque está haciéndole daño a otra persona. O si tienes que tomar una decisión de actuar, pues tienes que ver, por ejemplo, que mientras más te demoras, pues más involucrados o más personas o más pérdida puede también haber, ¿no? Entonces, no todo puede estar relacionado con la racionalidad, pero tampoco nos podemos dejar llevar por la emotividad, sobre todo cuando hay personas que se van a ver perjudicadas, personas de tu equipo, personas de tu organización que se van a ver perjudicadas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las técnicas grupales más utilizadas? Dentro de las más utilizadas, la primera, por ejemplo, está el brainstorming. Y esta técnica tiene el objetivo de que fluya la mayor cantidad de ideas, ¿no? Reunir a las personas y al reunirlas, vamos a empezar a escuchar a cada una de ellas. Como regla básica, primero, no podemos juzgar lo que opina una persona, porque lo que opina una persona está basado en su experiencia, está basado en su cultura, está basado en su entorno, entonces esa persona está hablando en base a su punto de vista que está nutrido por su propia experiencia. Tenemos que tener en claro que el brainstorming es un pensamiento libre, o sea que todos podemos opinar. No hay pensamiento negativo, por eso es que no juzgamos, pero sí podemos direccionar. Por eso es que el líder, el jefe, el coordinador, bueno, la persona que es responsable tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento, ¿no? Por eso es que generalmente tiene un perfil diferente a los colaboradores, ¿no? A los subalternos, porque se supone que ha estudiado un poco más, que tiene mayor experiencia, y bueno, y si no tiene los estudios o si no tiene la experiencia y si ha llegado ahí por X y motivo, al menos tendrá una motivación para mirar tutoriales,
ver videos y generarse como un líder, ¿no? Porque es parte de lo que ahora hace, ¿no? Entonces ya también cada uno de nosotros tiene que buscar su propia forma de poder incrementar cada uno de nosotros nuestro propio liderazgo, ¿no? Entonces no se trata solamente de escuchar las ideas de los demás, sino de poder acoplarlas, sumarlas hacia lo que realmente necesita el objetivo de la organización o del área a la que yo estoy asignada. Bueno, otra regla dentro del brainstorming es que siempre tenemos que ir analizando cada idea. Por ejemplo, José opinó esto, ok, Pedro, ¿qué opinas de lo que dijo José? María, ¿cómo podemos alimentar lo que dice José? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Generar sí o sí el debate por cada idea. No se trata de que la gente solamente diga las ideas. O sea, eso es facilísimo, que la gente diga sus ideas es fácil, pero oye, descartemos porque esa idea no es adecuada. De esta manera le estás ayudando a la persona que dijo la idea a que pueda nutrir mejor su opinión a posterior, ¿no? Entonces, no solamente hacemos un trabajo de escuchar, sino también de retroalimentar. Otra técnica es Phillips 66. Esta técnica es una técnica muy utilizada sobre todo en los ámbitos de grandes grupos, ¿no? En las escuelas también se aplica mucho y el objetivo es poder tomar decisiones en grupos amplios. Para esto vamos a dividir a las personas en 6 grupos y estas van a tener que analizar un problema determinado por un tiempo que generalmente no excede los 6 minutos. Y en base a esto, el grupo lo único que presenta son 6 conclusiones, ¿no? Bueno, aquí no ponen 6, pero generalmente presenta 6 conclusiones. Y estas conclusiones van a ser expuestas por un representante y este representante junto a los otros 5, porque son 6 grupos, vamos a tener una idea, al final va a quedar una sola idea basada en las opiniones que se trabajaron dentro de los 6 grupos adicionales que se hicieron, ¿no? Entonces, esa es una técnica bastante constructiva, no utiliza mucho tiempo, pero también la persona que lo dirige tiene que ser muy ágil, tiene que ser una persona con mucho carácter para que durante esos 6 minutos que se les va a dar a las personas, estas puedan sí o sí ahogarse, ¿no? Meterse totalmente dentro de la casuística que se les está asignando. Luego está el método Delphi. El método Delphi tiene como objetivo recabar la mayor parte, la mayor información que puede existir en base a la información de los expertos, de las personas que ya tienen experiencias en determinada acción, en determinado acto, y de esta manera, basándonos en las experiencias, empezar a coger la alternativa más adecuada para el problema que se me está presentando en este momento. Como reglas, dentro del método Delphi está que previamente se va a enviar un balotario, un cuestionario, para que estas personas puedan definir cuáles son los aspectos específicos y cuál es su punto de vista frente a una problemática, frente a la problemática que se está presentando. Otra regla es que siempre se va a recopilar la mayor cantidad de información, pero esta sí se va a tener que verificar cuál es tu fuente, ¿no? Tú afirmas esto basado en qué, ¿no? Entonces tú eres un experto, bacán, chévere, pero ¿en qué basas esa opinión? ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde lo aplicaste? ¿Cuál fue la experiencia o de quién fue la experiencia? Explícanos un poco más para que sea más sólida, ¿no? Y otra regla es que estas reuniones, porque es una reunión grupal, si es que hay alguien que no puede responder una pregunta en este momento, se le puede permitir pasar a otra persona o a otro grupo, pero este grupo que no respondió tal vez necesite escuchar más a los demás para que fluyan más ideas y pueda luego dar una próxima respuesta. Entonces, si un grupo se siente que no tiene clara la idea o que no tiene clara la opción que va a proponer, mejor no la diga, porque podría generar confusión, pero luego que ya termine toda la ronda, toda la tanda de espacios que se les da a los demás, sí él debe ya o ellos deben ya dar soporte, ¿no? Luego está el método Ichikawa. Ese es un método bastante conocido, sobre todo cuando queremos justamente, o los emprendedores utilizan mucho este método para poder replantear
reformular, reinventarse en algo, en algo que ya venimos haciendo, ¿no? El método Ichikawa es un método que lo que busca es identificar, analizar cuáles son las causas de los problemas, pero no solamente de los problemas, sino que cada problema puede tener una solución. ¿Basada en qué? Basada en las personas que forman parte del equipo, en los procesos que se generan en el área, en las herramientas o en el equipamiento que tenemos dentro de nuestra área, en los materiales que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo, en el espacio en el que nos desenvolvemos, o sea, en el contexto social o en el ambiente donde vamos a desarrollar nuestra función, y finalmente con la realidad administrativa que existe, ¿no? Entonces, para esto, pues se hace, como lo están viendo ahí, un esqueleto de un pescado, donde vamos a poner el problema y vamos a ir sacando cuáles son las causas de este posible problema. Como regla, aquí en el método Ichikawa se tiene o se considera que siempre todos los problemas, por ejemplo, si el problema son las personas, los procesos, el equipamiento, la administración, tiene que haber una solución. O sea, por cada causa siempre va a tener que haber una solución. Ok, el problema son las personas, o sea, el problema son los equipos. Ok, ¿qué solución das? Ok, el problema es la administración. Ok, ¿qué solución das? ¿No? No, es que no hay solución porque no depende de mí. No, pero por ejemplo existen métodos como el correo electrónico, ¿no? Porque sabemos que las conversaciones o las llamadas telefónicas o los mensajes de texto son informales y simplemente se quedan en el olvido, ¿no? Otra técnica es la de los 6 sombreros. Esta técnica de los 6 sombreros es una técnica parecida a la técnica de Phillips 66, donde lo que se hace es analizar, los cerebros hacen la alusión a los cerebros, a la mente, donde cada sombrero va a tener un papel, el moderador, el que va a ver generalmente los sentimientos, el optimista, el creativo, el pesimista y el que ve los hechos concretos, reales, ¿no? Y cada uno de ellos va a analizar el problema desde este punto. ¿Qué significa desde este punto? Por ejemplo, tenemos un problema que es que Rodolfo siempre llega tarde y nunca cumple con sus funciones. Ok, entonces el sombrero 1 va a trabajarlo desde la parte sentimental. No, mira que él es padre soltero, que tiene 7 hijos, que solito los cría y que por eso llega tarde. Desde la parte sentimental. Otra persona lo va a ver desde el ámbito optimista. Oye, pero tal vez José siempre llega tarde, o Rubén, o como se llame el compañero, pero tal vez si lo ponemos junto con un compañero que sea muy pilas, él se va a sentir mucho más motivado. Buscamos la parte optimista. Luego vamos a ver a una alternativa creativa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tal vez si lo cambiamos de área, o tal vez si le damos otro tipo de funciones, él pueda funcionar de una manera mucho más operativa y así no pueda perjudicarse. También vamos a ver al pesimista. El sombrero pesimista va a ver que el trabajo de la persona, del compañero, está obstaculizando al objetivo general, ¿no? Al objetivo grupal. Entonces, vamos a ir viendo las partes negativas, porque esas partes negativas también tienen que sopesarse y al final se van a poner en la balanza para ver qué tanto perjudica al grupo. Y finalmente vamos a ver los hechos reales, o sea, vamos a medir cuántas veces llega tarde, qué ha generado esas veces que ha llegado tarde, cuál es su actitud, cuál es su comportamiento. Pero cada grupo va a analizar, se encarga de analizar lo que le corresponde. Significa que, por ejemplo, aquel grupo que analiza los hechos no puede ponerse para nada con el sentimentalismo, sino tienes que basarte solamente en tu punto, en ese punto. Y luego ya se sacan unas conclusiones y el moderador, ¿no? O la persona que va a dirigir, pues es la persona que al final sobre ella recaen las conclusiones finales que podrían ser entradas en votación. Otras estratégicas para la toma de decisiones están basadas en que en algunos casos no existe una decisión que pueda ser compartida con los demás, sino que sí o sí tiene que ser tomada con autoridad, ¿no? Que el líder, el jefe sí o sí tiene que decir, se hace esto porque esto no hay tiempo para poder comentarlo, no hay tiempo para poder compartirlo, tenemos que hacerlo. También otra técnica es levantemos la mano o echémoslo por votación, vamos a hacer un mentimeter anónimo, ustedes votan y nos quedamos con el que tiene la mayor votación. Es otra técnica de decisión.
Otra técnica es, vamos viendo quiénes son las personas, por ejemplo, que no están de acuerdo y las escuchamos individualmente, no en grupo, las escuchamos individualmente, escuchamos sus puntos de vista y de acuerdo a esta minoría también podemos agarrar sus puntos de vista para añadirlos, para considerarlos dentro de la decisión final. También están los rankings, las votaciones y finalmente puede ser el hecho de que, digamos, levantemos la mano y cuando son puestos o cuando todos opinan que es de acuerdo, que están de acuerdo, lo damos por válido como lo que consideramos por votación, por mayoría o por unanimidad, ¿no? Entonces, estos son, chicos, las estrategias, otras estrategias adicionales que se pueden utilizar para una toma de decisiones adecuadas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna consulta antes de pasar a la actividad y antes de que yo tome la asistencia. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto a lo que hemos visto ahora. Chicos, ¿alguien? Ok, ahorita les voy a pedir por favor que vamos todos a su Zoom y vamos a realizar la actividad virtual que nos piden para esta semana. Es un foro y ustedes van a responder la siguiente pregunta. Ustedes van a mencionar una situación en la que tú o otra persona han tenido que tomar una decisión difícil y en base a esa decisión difícil van a responder qué o cuáles fueron los criterios que tomaron para poder tomar la decisión que ustedes ejecutaron. Entonces, vas a mencionar una situación difícil que tuviste y cuáles fueron los criterios que utilizaste para poder solucionarlo. Chicos, esto por favor, mientras yo voy tomando la asistencia, ustedes vayan resolviéndolo desde su foro del Zoom. Esto está en la sesión 12. A ver, voy a mostrarles. Voy a compartirles la pantalla, se van al Zoom, se van a su sesión en materiales y en materiales, estos 10 minutos que nos quedan de clase, por favor se van a la sesión 12 y en la sesión 12 se van al foro. Vamos a responder el foro y el foro dice, está cargando para mí, el foro dice la pregunta que les leí. Dice lo siguiente. Van a mencionar una casuística, un momento donde ustedes han tenido que tomar una decisión difícil y en base a esa decisión difícil van a comentarnos cuáles fueron los criterios que utilizaste para poder darle solución a ese problema. Mientras tanto, mientras ustedes van resolviéndolo, yo voy a tomar asistencia. A ver, voy a empezar. Hoy estamos... No es... Vayan resolviendo por favor su foro mientras yo voy abriendo nuestra asistencia. Este es. Hoy estamos 11 de enero. Los voy a llamar, chicos, y ustedes me empiezan a decir presente. A ver, quiero ver si pueden ver mi pantalla. Sí, están viendo mi pantalla, ¿no? Ok, está Aguilar Carbajo. Aguilar Carbajo.
Aquije Castro. Presente, Miss. Gracias, Anita. Aquino Damián. Aquino Flor María. Aroni Torres. Presente, Miss. Gracias, Dani. Kawachi Peña. Un ratito, chicos. Yoelito, creo que hay alguien afuera. Presente. Kawachi. Helen, ¿cierto? ¿O Dani? Hola. Uy. Chicos, ¿quién es la compañera que está hablando? A ver, ¿quién tiene el micro abierto? Helen, ¿no? Kawachi. Ok, Helen. Aroni, ¿sí estuvo Aroni? Sí, ¿no? ¿Dani? Sí, Miss. Ya, gracias, Dani. Samuel Cipriani. ¿Está? Cipriani. Gracias. Presente. Gracias, Samuel. Ricardo Cervantes. Cervantes, Miss. Presente. Gracias, gracias, Ricardo. Renzo Escriba Maxa. Presente. Gracias, hijo. Para ver si hay alguien que ha pedido ingresar. No. Ya. García Ormeño José Jean-Pierre. ¿No está Jean-Pierre? Ya. Galvez López Olga. Presente, Miss. Gracias. Hernández Bendenzú Winnie. Presente, Miss. Gracias, Winnie. Gracias, Winnie. Ya. García Ormeño es el que está hablando. Ya. Marcelo Guanakiri Ipuchima. ¿Está? Marcelo. ¿No está Marcelo? Ya. Jurado Farroñán. ¿Está Jurado Farroñán? Jurado Galvez. Presente, Miss Jurado Galvez. Gracias, Marita. Leandres León Giovanna. Leandres. Legua Arones. Evelyn. Linares Curi. Marcos Ramos. José Luis. Presente, Marcos, presente. Gracias. Montoya Chota, Oli. Montoya. ¿Está Montoya? ¿Ya? Muñote Carguayo, Jesús. Presente, profesora. Gracias, Jesús. Nieto Contreras Danaris. Nieto. Oxa Jalixto Soledad. Oxa Jalixto. Presente. Gracias, Soledad. Nieto, ¿también me contestó? No. Ya. Juan Daniel Paco Donaire. ¿Está Paco Donaire? Presente, Miss, presente, Paco Donaire. Ya, gracias, Daniel. Paco Polanco, Juan José. Presente, Miss. Gracias, Juan. Peña García David. Presente, Miss. Gracias, David. Quispe Espinosa Yomira. Presente, Quispe Espinosa. Gracias, Yomira. Bueno, nuestra compañera Rixer Pucutay ya no está con nosotros. Siwas Guamani. ¿Está Cristina? Presente, Miss. Ya, gracias, Cristina. Siwas Peña Keifer. ¿Está Siwas Peña Keifer? ¿Se encuentra Tenorio Cancho Fiorella? ¿Está Tenorio?
Adriana ya no está con nosotros. Torres Navarro, Ani. ¿Está Torres Navarro, Ani? Torres Saldaña, Juliana. Presente, Miss. Torres Saldaña. Torres Saldaña. Ok, listo. Voy a mencionar rápidamente quiénes no me acompañan el día de hoy. No me acompaña Aguilar Carbajo, Melanie. No me acompaña Aquino Damián Flor de María. Jean-Pierre García Ormeño. Guanaquiri y Puchima Marcelo. Jurado Farroñán Ángel. Leandres León Giovanna. Legua Arones Evelyn. Linares Curi Giovanna Elizabeth. Oli Montoya Chota. Danaris Nieto Contreras. Juan Daniel Paco Donay. No, perdón, él sí está. Yomira Quispe Espin. No, también está. Y Keifer Siguas Peña. Y Fiorella Tenorio Cancho. Y tampoco se encuentra Ani Torres Navarro. Ok, chicos, vamos entonces. Miss, Dime. ¿me escucha? Sí, ¿cuál es tu apellido, hija? Miss, a mí creo que no me ha llamado. Miss, ¿Tu el está apellido? un poco feo y no lo escucho intercortado. Flores Sosa. Xiomara. Que no me ha llamado. Flores. Pero sí estoy presente. Flores Sosa, Flores Sosa. Xiomara. Xiomara, sí estás. Sí te he puesto asistencia. ¿Alguien más? No le escucho bien. Está bien interpretado la llamada. Mis gracias. A ti, Xiomara, gracias. ¿Alguien más, chicos? Listo. Vamos, por favor, a nuestro Zoom. Voy a ver si ya ustedes han empezado a responder. Chicos, estos puntajes adicionales se los da el Zoom. Entonces, aquellas personas que los responden, yo puedo ponerles 18 de nota y en la nota final, por ejemplo, les puede aparecer 20. Entonces, complétenlos porque de verdad ayudan. Al menos en mi curso ayudan. No sé en los demás cursos, pero en mi curso ayudan. A ver, voy a ver quiénes respondieron. Un momentito que está demorando en cargar. Profesor, es la sesión 12, ¿verdad? Sí, hija, sesión 12. Ok, gracias. Ay, ¿por qué no carga? Ya. Ok, solamente ha respondido aquí G. Castro. Chicos, por favor terminen de responder sus preguntas. Son puntajes adicionales que pueden obtener resolviendo sus actividades. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, antes de retirarnos de la sesión. ¿Alguien tiene alguna consulta? Chicos. Ok, chicos, si no hay ninguna consulta, les agradezco muchísimo el tiempo. Cuídense, nos estamos viendo el siguiente lunes. Cuídense, chicos. La próxima semana nos vemos en nuestra sesión 13. Y recuerden que en la 14 tenemos evaluación. Cuídense, chicos.